Muy bien. Continuamos con lo que serían los conceptos teológicos, ¿no?, relacionados con la Biblia. Habíamos mencionado anteriormente lo que es la revelación, incluso la revelación progresiva, ahí con el ejemplo de Abraham. Y en este caso ya estamos, quedarían solamente dos clases sobre estos conceptos teológicos que deberían ser el sostén, ¿sí?, en lo que sería el estudio bíblico y la interpretación de la Biblia de cada uno de nosotros. Comenzamos en esta noche con el concepto de inspiración, ¿sí? Ahí la Biblia, la inspiración. Concepto ahí de, cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios y que es escrita por hombres, vamos a tocar solamente dos pasajes. Uno es en 2 de Timoteo y otra también es en 2 de Pedro. Ahí la palabra inspirada significa que es dada por el aliento de Dios. Además de que es dada por el aliento de Dios, es originada en Dios, es la fuente de la inspiración. La palabra de Dios, además de ser dada, inspirada por el aliento de Dios, originada en Dios, que es la fuente de la inspiración, también se refiere a la preservación de la revelación de Dios mismo de forma escrita, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros tenemos hoy en día en la Biblia, ¿sí?, de forma escrita, es la preservación de lo que ha sido la revelación de Dios, ¿sí?, de forma escrita a través de los años, ¿sí? Ahora, también la inspiración, ¿sí?, cuando hablamos de este concepto de la inspiración, hablamos de cómo Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos puedan componer y puedan escribir y grabar sin error su mensaje a la humanidad, ¿sí?, en las palabras de sus escritos originales. Y ahí al final también de la diapositiva dice que la inspiración de las escrituras se relacionan directamente con la autoridad de las escrituras. Ahora, el por qué estamos mencionando que, si decimos que la palabra de Dios es inspirada 100%, ¿sí?, por medio de Dios, y que es originada en Dios, también mencionamos que se relaciona de manera directa, ¿sí?, con la autoridad de las Escrituras. ¿En qué sentido? En que es la palabra de Dios, y que la palabra de Dios tiene tanta autoridad como Dios mismo, ¿sí?, porque es una manifestación, es una revelación de quién es Él, y de su voluntad, obviamente, para con nosotros. Ahora vamos a analizar un poquito el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, y después vamos a ir al texto directo, pero el versículo, ahí dice, cuando vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito final, ¿sí?, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí?, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, cuando vamos al concepto este de grafé, ¿sí?, la palabra escritura en sí, hablando de que toda la escritura, toda la grafé, habla de los escritos. Y este concepto de grafé, obviamente, cuando se hace referencia a esta palabra, para el pueblo judío que la tenía que escuchar o leer, era una referencia exacta, directa y específica y bien clara del Antiguo Testamento, ¿sí? A ver, es un término técnico, si bien es un término bastante técnico, por el que se daba a entender también una referencia específica a los escritos bíblicos, ¿sí? Es decir, que el concepto este de grafé lo que está haciendo es una referencia a toda la escritura, ¿sí?, a todo lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. El apóstol Pablo, haciendo referencia en este texto, hace una pretensión asombrosa cuando dice que todos esos escritos, es decir, todos los grafé, toda la palabra de Dios, ha sido dada, ¿no?, por una inspiración divina. El autor Warfield había señalado que el significado real de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, no se refiere tanto a la forma en cómo Dios comunicó la información, ¿sí?, es decir, por medio de los escritores humanos, sino que más bien se refiere a la fuente de esa información. Cuando leemos que toda la palabra de Dios, absolutamente todos los grafé, ¿sí?, los escritos de la palabra de Dios, son inspirados por Dios, se refiere literalmente y está haciendo un énfasis tremendo no en los escritores, ¿sí?, sino en la fuente, ¿sí?, de la información que nosotros obviamente tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis.
ahí no solamente entendemos un poquito sobre el concepto este de lo que es grafé, ¿sí? Sino también en cuanto al concepto de inspirada, ¿sí? ¿Qué se refiere este concepto de que la palabra de Dios es inspirada? La palabra esta, teopneustos, ¿sí? Literalmente significa exhalar, ¿sí? Es decir, que la palabra de Dios es exhalada por Dios. Ahora, si bien hay un montón de contradicciones a lo largo de la historia de la Iglesia sobre algunos autores que opinaban diferente, lo interesante de esto es que el autor Charles Hodge, en su teología sistemática, lo que menciona es que inspiración es la fuente es la influencia del Espíritu Santo en las mentes de ciertos hombres selectos que los hicieron, obviamente, los órganos de Dios para la comunicación infalible, ¿sí? De su mente y de su voluntad. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que la palabra esta, que exhala, ¿no? Obviamente, que es exhalada por Dios, fíjense ahí, cuando la podemos observar, tiene un sufijo que es tos al final, que indica claramente que está en voz pasiva en el idioma original. Claramente, entonces, lo que podemos hacer es traducirlo de manera literal a que es exhalada por Dios, ¿sí? Ahora, fíjense que el concepto ahí de que es exhalada por Dios, que está en voz pasiva, que es Dios mismo el que está exhalando, ¿sí? Que incluso está respirando, por así decirlo, una referencia a, cuando vamos a Génesis capítulo 2, a la creación, cuando toma y hace al hombre y crea al hombre, dice que respira en él aliento de vida y le da vida al hombre. Podríamos incluso también mencionar o hacer una referencia, ¿sí? A lo mismo que está sucediendo acá en este texto. Porque no solamente se refiere también a que es exhalada la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es exhalada por Dios, ¿sí? Es respirada por Dios, sino que también se refiere más bien a lo que Dios ha respirado, al contenido en sí, al conocimiento en sí, a lo que él deseaba comunicar y a lo que él deseaba revelar en su palabra. No tanto hacia dónde o hacia qué ha respirado Dios. Bien, la fuerza de las palabras de Pablo es que toda la escritura ha salido de Dios. Él es la fuente, ¿sí? Por la cual él ha exhalado, ¿sí? Él ha respirado sobre las palabras de Dios, él ha comunicado su voluntad, quién es él, a través de las escrituras. El punto es que cuando Pablo insiste en que toda la escritura ha sido exhalada por Dios, lo que está diciendo es que su origen es de Dios. Su origen es Dios. El origen de la palabra de Dios es Dios mismo. Es decir, que Dios es la fuente de estos escritos. Por lo tanto, si Dios es la fuente de estos escritos, la palabra de Dios termina siendo de manera autoritativa, o sea, tiene autoridad sobre nosotros, es infalible, como ahí mencionaba el autor, ¿sí? El predicador Charles Hodge, y también incluso es inerrante, no contiene ningún error. Porque obviamente si la palabra de Dios tuviera algún error, no podría ser la palabra de Dios claramente, porque entonces diríamos que Dios tiene error en su forma de comunicarse quién es Él y cuál es su voluntad. La doctrina de la inspiración se refiere también a la forma en que Dios supervisó la formación, ¿sí? De las Sagradas Escrituras. Ahora, fíjense lo que dice R.C. Sproul. Dice, no sabemos cómo supervisó Dios el registro de las Sagradas Escrituras, pero el punto más importante para la Iglesia el día de hoy es que lo que tenemos en las Escrituras, aunque refleja las personalidades, los vocabularios y las preocupaciones de los escritores humanos, fue escrito bajo la supervisión de Dios. Y los autores no estaban escribiendo bajo su propia potestad. Si hubieran escrito bajo su propia potestad, encontraríamos obviamente muchos errores en la Biblia, entonces ahí no sería la palabra de Dios. Ahora cuando vamos ahí a 2 Timoteo, capítulo 3, ¿sí? Todo el tema central cuando hablamos de 2 Timoteo capítulo 3 es acerca de la defensa, ¿sí? De la palabra de Dios. Fíjense, cuando vamos al capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días, ¿sí? Que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Comienza una lista de descripciones. Fíjense el versículo 6. Versículo 5 al final dice,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, le dice Pablo a Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de sus pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y hace una referencia al Antiguo Testamento, así también estos hombres, ¿sí?, estos falsos profetas que aparecerán en los tiempos postreros, hombres corruptos de entendimiento, dice que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice el versículo 9, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo de la fe fue la de aquellos. Fíjense, ahora que hace un quiebre por completo entre la descripción y la vida de estos hombres, ¿sí?, y comienza a hablar acerca del joven Timoteo. Él dice, pero tú has seguido mi doctrina. Ahí la importancia de la doctrina, ¿no?, porque el joven Timoteo siguió la doctrina que predicaba el apóstol Pablo, siguió su conducta, su propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, dice el texto. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y te persuadiste y te convenciste de esto que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, estas te pueden hacer sabio, ¿sí?, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí el versículo que estamos estudiando, ¿no?, teniendo en cuenta todo este relato, todo este contexto literario que está haciendo el apóstol Pablo en su epístola, en su última epístola antes de morir, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es dada por Dios, no hay margen de error, tiene autoridad sobre absolutamente todo, más que cualquier palabra humana, y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, con el propósito final de que el hombre de Dios, ¿sí?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, cuando vamos a este texto, lo interesante es tener en cuenta que es una epístola, como lo mencionó también en algún momento el escritor C.J. Mahaney, este predicador, en uno de sus libros, diciendo que es una epístola cristocéntrica, que el apóstol Pablo, en todo lo que es la epístola, ha escrito acerca de su relación con Cristo. Incluso cuando vamos a la repetición de frases y de palabras, desde segunda de Timoteo capítulo 1 hasta el capítulo 4, lo que él menciona constantemente es el sufrimiento y el sufrimiento de la iglesia y del creyente por y para el Evangelio. Ahora, la importancia ahí, ¿no?, radica en saber el por qué, ¿no?, cuando estudiamos incluso también lo que es la interpretación de la Biblia, es la importancia de tener en cuenta el contexto gramatical, histórico, literario, de lo que estamos estudiando para no interpretar erróneamente su palabra. Ahí fíjense que comienza hablando de los tiempos postreros, ¿sí?, y muchos han mencionado que los tiempos postreros son aquellos cuando van a aparecer estos hombres, que habla de, más que nada, de eventos futuros, pero en realidad los eventos, cuando se mencionan estos postreros días, comenzaron con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, es decir, desde que leemos en Hechos hasta el día de hoy podemos encontrar cómo personas y cómo han habido falsos profetas, ¿sí?, que han distorsionado la palabra de Dios, que han seguido, incluso cuando vamos a Gálatas, nos encontramos a personas que han predicado un evangelio diferente, un evangelio distorsionado, un evangelio diluido. Y estos falsos profetas obviamente no solamente van a predicar un evangelio diluido, que es el centro de su enseñanza, ¿sí?, porque cuando hablamos del evangelio obviamente hablamos del corazón de la doctrina, ¿sí? Cuando hablamos del evangelio incluso hablamos de que todo lo que nosotros creemos y conocemos nace de ahí, ¿bien?
cuando alguien distorsiona el Evangelio, no solamente llamado anatema por el apóstol Pablo, sino que cuando alguien incluso distorsiona el Evangelio, lo diluye, lo hace más agradable y más dulce al oído de las personas, lo que estamos haciendo es distorsionar la persona y el carácter de Dios por completo. Además de lo que estamos haciendo es engañar personas convenciéndolas de que pueden ser salvas, siguiendo un evangelio diferente, cuando en realidad no lo son. Pero me quiero concentrar más que nada en los versículos 10 en adelante, cuando el apóstol Pablo comienza a decirle al joven Timoteo, ¿no?, que estaba obviamente ahí en Éfeso a cargo de una iglesia, después de que el apóstol Pablo lo deje en primera de Timoteo, lo había dejado, se había ido a dejar a Tito en otra iglesia más, y él había prometido volver, y esta epístola es como, como el vicario del apóstol Pablo de manera escrita, su despedida, ¿no?, al joven Timoteo, y le dice: pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, el propósito, ¿no?, por el cual el apóstol Pablo incluso vivía, has seguido la fe, persecuciones, padecimiento, longanimidad, amor, paciencia. Fíjese que no solamente el joven Timoteo había seguido la doctrina, ¿sí?, sino que también había seguido la vida cristiana por la cual el apóstol Pablo vivía. Había seguido incluso las persecuciones, padecimientos, y comienza una lista de ejemplos, ¿no? Y teniendo en cuenta este relato que está haciendo sobre las persecuciones, dice, bueno, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer. Es decir, que aquellos que están sufriendo en la iglesia, y aquellos que están padeciendo, obviamente persecución no de manera literal, pero quizás en muchos lados sí, es porque están viviendo piadosamente en Cristo Jesús, es porque están viviendo a Cristo en este mundo, es porque están buscando glorificar a Cristo en esta vida. Ahora, lo interesante es que cuando comienza el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice, y te persuadiste y te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Así terminamos. El primer punto acá que quiero mencionar es que la palabra de Dios, ¿no?, y la vemos a la palabra de Dios como una influencia en el discipulado, la importancia de cómo nosotros influenciamos a otros, ¿no?, cuando vivimos la palabra de Dios. Porque acá dice que es un ejemplo claro, ¿no? Pero le dice, tú persiste, persevera, continúa, sé perseverante y constante en lo que has aprendido y en lo que te convenciste vos que es lo verdadero, que es la verdad, que es la palabra de Dios, es la doctrina que el apóstol Pablo predicó y vivió. Y no solamente le dice, bueno, sí, también dice, sabiendo de quién has aprendido. Bien, es decir, que la palabra de Dios acá el apóstol Pablo la está poniendo como una influencia clara en el discipulado. Entonces cuando leemos este texto, decimos, bueno, ¿cómo vamos a discipular? ¿Cómo vamos a realizar el ministerio? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? ¿Cómo vamos a aconsejar con la palabra de Dios? Ahora, no tenemos que olvidarnos que el apóstol Pablo no solamente predicó, aconsejó, enseñó doctrina, sino que también vivió esa doctrina que él predicó. Y creo que obviamente es por eso que a Cristo, ¿no?, muchos en los evangelios han seguido a Cristo, porque las palabras que él predicaba obviamente tenían poder, porque su vida, ¿no?, reflejaba claramente lo que él predicaba. Y creo que también cuando nosotros estamos en cualquier ministerio, cuando nosotros queremos estar en algún ministerio, no solamente predicando en el púlpito, sino también aconsejando, realizando el ministerio para glorificar a Dios y para servir a Dios, colocando a Dios en el centro de todo, tenemos que entender que aquellos que nos siguen tienen que ver un ejemplo claro. El apóstol Pablo obviamente acá le está diciendo, pero persiste, continúa en lo que aprendiste y te persuadiste sabiendo que aprendiste de mí. No es la primera vez que el apóstol Pablo hace esta referencia, sino que también en Corintios, capítulo 11, versículo 1, creo, dice, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. El apóstol Pablo estaba convencido de la doctrina que predicaba, y estaba convencido de la palabra de Dios que él enseñaba, y esa palabra de Dios que él vivía. Lo único que tiene poder cuando nosotros aconsejamos, hablamos, predicamos, enseñamos, no es lo que nosotros creemos que puede ser verdad, o lo que nosotros sentimos que puede ser verdad,
sino que la fuerza, ¿sí? Obviamente, en lo que nosotros estamos hablando, tiene que provenir de lo que Dios ha revelado en su palabra. Ahora, no solamente vemos a la palabra de Dios como una influencia en el discipulado, en el ministerio, ahí en la iglesia, sino también, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido, has tenido un conocimiento de las sagradas escrituras, y estas, obviamente, estas sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el primer punto hablamos de la palabra de Dios como una influencia para el discipulado, y también ahora hablamos de la palabra de Dios como una guía para poder ser salvo, para la salvación. ¿Sí? Es decir, que nosotros cuando predicamos el Evangelio, nosotros cuando expandimos el reino de Cristo por medio del Evangelio de Cristo, lo que estamos haciendo es predicar la palabra de Dios. Es decir, que las personas van a conocer la profundidad de su pecado cuando nosotros los expongamos cara a cara, ¿sí? Ante la ley de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado anteriormente ahí el versículo de que la palabra de Dios ha venido a ser nuestro ayo ahí en Gálatas, para guiarnos a Cristo, teniendo en cuenta la idea esa de la palabra ha venido a ser nuestro ayo? La idea es nuestro guía, nuestro maestro. Es decir, que la ley de Dios, la palabra de Dios sirve, ¿sí? No solamente para tener un conocimiento de quién es Dios, sino también sirve para también, obviamente, poder enfrentarnos cara a cara con esa ley y decir, obviamente, yo no puedo cumplirla. Y como yo no puedo cumplirla y veo la profundidad de mi pecado, voy a recurrir, obviamente, al único que me puede salvar. ¿Sí? Ahí cuando vamos al texto del joven rico, en Lucas capítulo 18, lo interesante ahí que tiene, en Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante, cuando Cristo se encuentra con el joven rico, lo que hace Cristo, cuando le predica el Evangelio, es exponerlo claramente a la ley de Dios. Cuando leemos el texto y dice, maestro bueno, y Cristo le dice, ninguno es bueno sino solo Dios. Y él le había ido con una pregunta, y dice, ¿quién puede ser salvo? ¿Cómo puedo ser yo salvo? Y ahí comienza diciéndole, bueno, los mandamientos sabes. Y comienza a relatarle los mandamientos que tienen relación con el otro. Bien. Y cuando comienza a exponerlo al joven rico con la palabra de Dios, mostrándole que él era pecador y que él no podía ser salvo por sus propias fuerzas, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando acá claramente, en que lo que hace la palabra de Dios es mostrarnos quiénes somos realmente y que no podemos y que violamos absolutamente todos los mandamientos de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y eso nos guía a nosotros, primero, a reconocer el pecado, y segundo, obviamente, por medio del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo. Lo que hace el Espíritu Santo, obviamente, es convencernos de pecado, y nosotros ahí, cuando obra el Espíritu Santo para la salvación, nos sentimos, no solamente reconocemos que estamos perdidos, sino también nos sentimos que estamos perdidos. Porque una diferencia muy grande hay entre reconocerse perdido y otra cosa es sentirse perdido, ¿no? Muy bien, habíamos mencionado que la palabra de Dios se utiliza acá como una influencia para el discipulado, como una guía para la salvación. También la palabra de Dios, ahí, versículo 16 y 17, como un instrumento claro para lo que es la santificación. Porque el versículo 17 dice, bueno, la palabra de Dios lo que hace es enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? El propósito de la palabra de Dios no es para que, obviamente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, cuando mencionamos esto, ¿sí? Mencionamos algunos aspectos interesantes de este texto, que toda la Escritura, la Biblia entera es inspirada por Dios, es provechosa, ¿sí? Este es el alcance de la revelación de Dios. Ve, la Biblia entera es inspirada por Dios, porque expresa los medios de la inspiración, y la Biblia es el resultado, ¿sí? Final del aliento de Dios, y toda la palabra de Dios es útil para el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es el propósito ahí de la inspiración cuando leemos el capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora, cuando dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí?
primero vamos a ir analizando una por una, ¿sí? Cuando hablamos del concepto de enseñanza, también, obviamente, hablamos de lo que es doctrina, del conocimiento, ¿sí? De la instrucción divina, o el contenido doctrinal en sí. Cuando hablamos de redarguir, ¿sí? Hablamos claramente de lo que sería poder reprender a la persona, ¿sí? Por la conducta que está teniendo errónea, o las creencias, ¿sí? O la doctrina equivocada que está siguiendo. Y lo que hace la palabra de Dios en sí es exponer todo el pecado, ¿sí? Y sacarlo a la luz al pecado. Después se menciona que también la palabra de Dios tiene el propósito de corregir, ¿bien? Y acá habla de lo que es la restauración de algo a su condición íntegra y correcta, ¿bien? Después también menciona que también la palabra de Dios es útil, ¿sí? Para poder instruir en justicia, ¿sí? Estos conceptos interesantes nos pueden ayudar para lo que es la consejería bíblica, ¿no? Porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para poder enseñar, para poder redarguir, para poder corregir y para poder instruir en justicia, que tiene la idea de poder suministrar, ¿sí? Ahí un escritor en un comentario lo dice, ¿no? Suministrar un adiestramiento, ¿sí? Positivo, instruir, ¿sí? Esta palabra instruir era una actividad que se relacionaba con el entrenamiento de un niño, ¿sí? En lo que sería la conducta piadosa. Es decir, que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar por completo la vida de una persona, no solamente en el discipulado, no solamente en la salvación, sino también en la santificación, ¿sí? Y es por eso que nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo necesario o qué es lo que nosotros necesitamos cuando comenzamos un ministerio, cuando predicamos, cuando aconsejamos? Solo Escritura. Cuando vamos al concepto ese que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que haya un avivamiento en la iglesia de Cristo? Solamente su palabra. Para que las personas se salven, ¿es necesaria mi experiencia? Solamente su palabra. Para que la persona pueda santificarse, ¿es necesario mi experiencia, mi opinión en la consejería bíblica? Solamente su palabra. Es decir, que toda la palabra, solamente su palabra y nada más que su palabra, es útil, ¿sí? Es útil para que la persona pueda ser salva, para que la persona pueda ser santificada y para que nosotros obviamente podamos estar en el ministerio y vivir de esa manera, ¿no? Glorificando a Dios, exaltando su palabra de Dios, porque obviamente si la palabra de Dios es inspirada por Dios, solamente Dios, hablamos de que la palabra de Dios es verdad, hablamos que la palabra de Dios es inerrante, hablamos de que la palabra de Dios es suficiente, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en la clase que viene, y hablamos también de que la palabra de Dios en sí, lo que nos enseña, ¿sí? La palabra de Dios es quién es Dios, y lo que nosotros obviamente tenemos que hacer con quién es Dios es exaltarlo, glorificarlo y estar satisfechos, ¿no? Ahí como dice un autor, ¿cómo glorificamos a Dios? Estando satisfechos con quién es Él, ¿no? Poder estar felices y estar satisfechos solamente con Él. Entonces de esa manera nosotros exaltamos a Cristo, glorificamos a Dios, levantamos su palabra en alto y obviamente va a haber un avivamiento porque es su palabra la que obra, no es la persona, ¿sí? No somos nosotros lo que lo hacemos. Nos queda un texto más para poder meditar, ¿sí? En este tiempito, que es en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ¿sí? 20 y 21, hablando de lo que es la palabra profética, ¿no? Que es segura, y nos manda el apóstol Pedro a la iglesia, ¿no? A nosotros, a estar atentos a ella. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, hablaron siendo guiados por medio del Espíritu Santo. Ahora lo interesante es que mencionábamos anteriormente en cuanto a lo que era la inspiración, ¿no? En 2 Timoteo, y qué implicaba, ¿no? Que Dios haya inspirado, que haya exhalado en todo lo que nosotros conocemos como la Escritura, la palabra de Dios. Claramente implica que no contiene opiniones humanas,
ni siquiera hay una interpretación en la Escritura, ¿no? De aquellos que escribieron, de las palabras de Dios, es decir, que ningún apóstol o profeta interpretó o intentó descifrar la palabra de Dios que ha sido dada, ¿no? Para exponerla a la iglesia. Más bien lo que notamos acá es que implica claramente que la Biblia, todas las palabras que hay en ella, fueron exhaladas a través de la palabra de Dios, a través de la boca de Dios. Y lo que dice la Biblia es exactamente lo que Dios piensa y lo que Dios desea, su voluntad, y es la misma autoridad que tiene Dios, es la misma autoridad que tiene la palabra de Dios, también lo tiene Dios mismo. Ahora, en este texto no solamente habla de lo que es la inspiración, en el sentido diferente a lo que habíamos mencionado anteriormente, sino que acá, fíjense que utiliza la misma palabra, en español, que es inspirados por el Espíritu Santo, pero más bien lo que habla es que han sido guiados, estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Podríamos decirlo, que hay una guía, ¿sí?, del Espíritu Santo, él supervisando absolutamente todo lo que los hombres, estos hombres, santos hombres de Dios, escribieron, ¿sí?, en su palabra. Mencionamos algunas cosas sobre este texto, ¿no? Primero, que ninguna profecía es de interpretación privada. Número B, ¿sí? Ahí el puntito B es que ninguna de estas profecías, nunca la profecía fue traída porque algún hombre quiso, ¿sí?, por voluntad humana, sino que fue la soberanía de Dios revelando en el tiempo que Él quiso lo que Él deseó comunicar, y obviamente lo que nosotros tenemos es lo que Dios quiso comunicar. Seguramente haya un montón de cosas que Dios no ha revelado al hombre, y obviamente es porque Dios no reveló todo lo que quiso. ¿Sí? Dios reveló todo lo que quiso, pero no toda la revelación completa, ¿sí?, acerca de quién es Él. Y ahí letra C, es porque los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados, ahí el texto lo dice claramente, ¿no?, siendo guiados, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, mencionamos algunas cositas en cuanto a este texto, que el número ahí 1, Dios usó a los escritores humanos para producir la Biblia, para poder escribir la Biblia. Después, número 2, que el Espíritu Santo lo que hizo es mover e impulsar a estos hombres a poder escribir, ¿sí?, los textos bíblicos. C, el Espíritu Santo fue la fuerza, ¿sí?, guiadora que dirigió a los escritores humanos, quienes aún así llevaron a cabo un papel activo al escribir las Escrituras. Esto quiere decir de que cuando leemos también podemos observar particularidades en las Escrituras que nos hace reconocer a los autores. Bien, ahí también dice que la voluntad, ¿sí?, de los autores humanos no dirigió la operación al escribir la Biblia. Lo que mencionábamos anteriormente, que ningún hombre por voluntad propia quiso y deseó y escribió los textos bíblicos, sino que obviamente fue la soberanía de Dios por medio del Espíritu Santo, guiando, ¿sí?, inspirando a cada uno de estos hombres, santos hombres de Dios, que fueron escogidos de manera soberana por Dios para poder hacerlo. Ahí al final dice que al no ser traída, obviamente este texto, ¿no?, al no ser traída por voluntad humana, lo que hace es arrojar luz en lo que es la inerrancia de las Escrituras. Ahora, lo interesante de este texto, y menciono algunas cositas y ya vamos terminando. Número 1, ¿sí?, cuando hablamos de que tenemos la palabra profética más segura, nos está aclarando, ¿no?, el texto bíblico, que es segura la palabra de Dios, ¿sí?, que no hay contradicción, no hay error, ¿sí?, que es suficiente para todo asunto de doctrina, de fe, de práctica. Y claramente cuando leemos, ¿no?, tenemos una palabra segura, lo que hacemos es, ante esa seguridad, nosotros colocamos nuestra fe, nuestra confianza de manera ciega, y nos aferramos a ella de manera fuerte, ¿no? Nos aferramos fuertemente a su palabra, sabiendo que su palabra es segura. No lo que un hombre piensa, no lo que un hombre cree, no lo que una persona, ¿sí?, puede llegar a opinar sobre un texto, sino lo que su palabra, y solamente su palabra, dice, ¿sí? Y ante esa seguridad que a nosotros nos da, nosotros lo que hacemos es confiar en ella. En el ministerio, en la vida cristiana, en asuntos de doctrina, de fe, lo que hacemos es no predicar algo que alguien dice o alguien opina, sino aferrarnos fuertemente a su palabra.
Ahora, cuando mencionamos esto también nos surge la pregunta, ¿no? Que hay obviamente un ambiente en la iglesia, ¿sí? Acerca de la psicología cristiana, entre comillas, que lo vamos a mencionar la semana siguiente, eh, y que muchos, obviamente, están en contra de lo que esto de la psicología cristiana, porque lo que hace es colocar al hombre en el centro, ¿sí? En vez de colocar a Dios en el centro. La diferencia con la psicología cristiana, entre comillas, obviamente, porque muchos consideran, y yo considero que no es una psicología, no es cristiana, la psicología es psicología, la teología es teología, y son dos aspectos totalmente diferentes y polos opuestos, porque la teología coloca a Dios en el centro y humilla al hombre, y lo que hace la psicología, ¿sí? Es exaltar al hombre, ¿sí? Para saber que lo que él necesita, ¿no? Para poder calmar su conciencia y para poder obviamente colocarlo a él en el centro. Una es teocéntrica, Dios en el centro, y otra es antropocéntrica, ¿sí? El hombre en el centro. Entonces, igual lo vamos a mencionar un poquito la semana que viene, hablando de la suficiencia de las escrituras. Cuando hablamos del ministerio y de que tenemos la seguridad y la certeza de que la palabra de Dios es lo único que necesitamos, no solamente nos arrojamos a ella y nos aferramos a ella, sino que también la predicamos, la defendemos, sabiendo que lo único que necesitamos nosotros para cualquier asunto en nuestra vida, ¿sí? Es tener un conocimiento claro y profundo de la palabra de Dios, de quién es Dios, aferrarnos fuertemente a ella, ¿sí? Ahora no solamente dice eso, sino que también después dice, a esta palabra profética, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿no? Lo que el apóstol Pedro lo que está diciendo acá es por el contexto, ¿sí? El contexto que estaban viviendo ahí los cristianos a los cuales se dirige la epístola de 2 de Pedro, porque ellos estaban viviendo una etapa en la cual había muchos falsos profetas. Entonces dice, bueno, tienen una palabra que es segura, en medio de la oscuridad, ¿sí? Y ustedes hacen bien estar atentos a esta palabra que es segura, ¿sí? Estar atentos a esta palabra que es, no solamente que es segura, sino que podemos confiar plenamente en ella, ¿sí? Hasta que el día esclarezca, ¿no? El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, lo que hace el apóstol Pedro es llamar al creyente, no solamente a estar atento, sino también a poder defender la palabra de Dios, ¿sí? Para poder predicarla, defenderla, conocer esta palabra, para poder, obviamente, defender. No se trata solamente de defender algo que yo creo, sino defender algo que Dios habló, ¿sí? Algo que Dios ha hablado y algo que Dios ha revelado. Ahora, esto nos lleva claramente una relación tremendamente estrecha con la diligencia con la cual nosotros tenemos que interpretar su palabra, ¿sí? Ahí, como decía el versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, perdón, versículo 14, 15, hablando acerca de cómo nosotros nos tenemos que presentar delante de Dios aprobados, como un obrero que no tiene de a qué avergonzarse, sino que traza, interpreta, ¿no? Bien la palabra de verdad. Es decir, que nos presentamos ante Dios aprobados, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿En qué momento nos podemos presentar ante Dios de manera aprobada? Cuando nosotros trazamos, interpretamos correctamente su palabra. Ahora, lo interesante de este texto es que nos llama a nosotros, no solamente a ser diligentes en conocer, en interpretar, ¿sí? Su palabra para poder conocer al Dios de la palabra, sino también nos llama a poder aferrarnos, ¿sí? A esta palabra profética que es segura, a tener confianza y una fe ciega en que lo que nosotros creemos es esto, porque Dios lo ha hablado, no porque una persona lo dijo, no porque una persona piensa que es así, sino porque el mismo Dios eterno ha revelado su plan, su voluntad, quién es Él desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente esto, sino que el texto también nos incentiva, nos llama, ¿no? A poder estar atentos a esta palabra, ¿no? A esta palabra que alumbra, ¿no? Dice ahí, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, lo interesante de lo que estamos mencionando, ¿no? Que tiene relación por completo con lo que sería la vida cristiana, porque todo lo que es asunto de doctrina, ¿sí? Tiene relación con la vida cristiana. Ahora, lo interesante
lo llamativo de esta palabra, ¿no?, que estamos estudiando, de estos conceptos de inspiración, es que no creemos algo que cree una persona, no estamos estudiando algo que una persona piensa que es así, sino que estamos estudiando el libro de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Que ha sido revelada por Dios. No solamente que ha sido revelada por Dios, sino que también ha sido exhalada por Dios. Y lo que contiene este libro desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis es la revelación de quién es Él, de la voluntad de Él, ¿sí?, para con el hombre. Y que aquello que une por completo todo lo que conocemos en la Biblia, ¿sí?, es la persona de Cristo, ¿sí? Y nos aferramos a eso, creemos en eso. No creemos en doctrinas humanas, no creemos en algo que piensa una persona, sino que creemos en aquello que Dios nos ha revelado. ¿Sí? Nos aferramos fuertemente a eso, no solamente para el ministerio, sino también para lo que es la doctrina de lo que una persona tiene que creer y por qué tiene que creer lo que cree. Así que muy bien, vamos a dar por finalizada esta clase el día martes. Nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar sobre la suficiencia de las Escrituras, ¿sí? Semana que viene vamos a charlar un poquito, vamos a tener la última clase sobre esto. Así que muy bien, ahora les voy a enviar, ¿sí?, al grupo de WhatsApp y también lo voy a subir a la plataforma de Classroom, lo que sería la tarea, la lectura que tendrían que tener para la semana que viene, obviamente para que lo puedan realizar con tiempo. Así que muy bien, vamos a finalizar orando. Voy a pedir a cualquiera de los muchachos que están acá con nosotros si puede finalizar este tallercito, ¿sí?, esta clase del día de hoy, con una oración. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, Padre, te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre. Gracias por la vida de Mariano, Señor, gracias por su ministerio, gracias porque le utilizas para enseñarnos y para exhortarnos y animarnos, Padre, a indagar más y escudriñar más las Escrituras. Señor, sabemos su importancia, sabemos que no es palabra de hombre, sino que tú utilizaste y hablaste a esos hombres, Señor, para enseñarnos y corregirnos, Padre, y no queremos ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores, mi Dios. Queremos amarte más, queremos exaltarte a través del estudio de tu palabra, Padre, y aplicar todos esos principios a nuestras vidas. Señor, también agradezco, Padre, por cada uno de los chicos y de las chicas, Señor, que están acá, Padre. Gracias por sus vidas y ruego, Señor, que sigamos con este espíritu de humildad, Señor, aprendiendo de tu palabra y que ella nos humille, Señor, y que te exalte a ti en todo momento. A ti la gloria, Padre Santo, y te damos gracias nuevamente por este tiempo, agradeciéndote y pidiéndote todas las cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.